En la historia de América Latina no hubo un conflicto bélico en el que pelearan tantos hombres, ni uno en el que murieran tantos como en la guerra de la Triple Alianza. Argentina, Brasil y Uruguay perdieron a unos 120.000 hombres, pero la verdadera tragedia la vivió el país que enfrentó a estas tres potencias, Paraguay, el perdedor de la contienda. Para ese país no fue solo una derrota militar, fue una masacre que algunos historiadores consideran un genocidio. Las cerca de 280.000 víctimas paraguayas representaban más de la mitad de la población de ese país. La vasta mayoría eran hombres, así que Paraguay vio arrasada su población masculina. Cuando acabó esta guerra, había en ese país 4 mujeres por cada varón, y en algunas regiones incluso 20 por cada hombre. Un desastre demográfico que, según muchos historiadores, retrasó gravemente el desarrollo de ese país. La peor guerra en la historia de América Latina tuvo su origen en un conflicto interno que surgió en Uruguay y que escaló rápidamente a nivel regional. Fue en 1864, pocas décadas después de que los países de Sudamérica declararan su independencia de las potencias europeas y cuando aún se definían las fronteras de las nuevas naciones vecinas. El detonante que desencadenó todo fue la pelea entre los dos partidos tradicionales de Uruguay, el Partido Nacional y el Partido Colorado. El gobierno de Bernardo Prudencio Berro era el único aliado regional de Paraguay y le garantizaba una salida al mar. En cambio, los colorados, liderados por el general Venancio Flores, tenían el respaldo de Brasil. Por ello, cuando Flores, con ayuda de Brasil, encabezó una revolución para derrocar a Berro, el mariscal Francisco Solano López decidió salir en defensa del gobierno uruguayo. Solano López ordenó la captura de un barco mercante brasileño e invadió la provincia brasileña de Mato Grosso, que Paraguay y Brasil se disputaban. Desde allí pretendía enviar a sus tropas hacia Uruguay, pero para ello necesitaba atravesar la provincia argentina de Corrientes. Fue así como entró en el conflicto este último país. El presidente argentino Bartolomé Mitre era aliado de los colorados uruguayos, al igual que Brasil. Por ello se negó al pedido de Solano López de atravesar Corrientes, y cuando éste invadió esa provincia, Argentina se sumó a Brasil y al nuevo gobierno uruguayo en contra de Paraguay. Parte del motivo por el cual la guerra de la Triple Alianza fue tan sangrienta fue el pacto que hicieron Argentina, Brasil y Uruguay de no dar por terminado el conflicto hasta que se acabara con la vida de Francisco Solano López, cosa que ocurrió el 1 de marzo de 1870. Esto hizo que la guerra continuara, aun cuando Paraguay ya había sido invadida y destrozada, gracias a la enorme disparidad entre el tamaño y el poder de fuego de las fuerzas aliadas y las paraguayas. Lo más estremecedor de la guerra fue que la mayoría de las víctimas paraguayas no fueron soldados, sino población civil, incluyendo a niños, ancianos y mujeres. Miles de niños y adolescentes también murieron en el frente de batalla, ya que ante el exterminio de sus tropas, Solano López empezó a reclutar a soldados cada vez más jóvenes. Estos niños y jóvenes habrían actuado como una barrera humana para que no avanzara el ejército. El caso más tristemente célebre fue el de la batalla de Acostañú, el 16 de agosto de 1869, en el que unos 20.000 soldados brasileños pelearon contra unos 3.500 menores paraguayos, que murieron casi en su mayoría. Es en conmemoración de esta batalla que en Paraguay el Día del Niño se celebra el 16 de agosto. La guerra devastó al país y de alguna manera Paraguay nunca se recuperó del todo. Nunca tuvo un apoyo de parte de los aliados para volver a florecer económicamente, y demográficamente la catástrofe fue gigantesca.